¿Cuál ha sido el dinero más fácil que has ganado en tu vida? El primer dinero que gané en mi ilustre y llena de historias carrera en tecnología de la información fue de $10 por leer el manual. Estaba en la escuela primaria y había ido con mi padre a su oficina. Probablemente durante las vacaciones de verano. Habíamos comprado una Tandy Trash 80 y ya estaba tratando de enseñarme a usar Basic en ella. Énfasis en tratando. Mi padre era administrador de un edificio de oficinas y uno de los inquilinos también había adquirido un Trash 80 para procesamiento de texto, pero sus secretarias no podían hacerlo funcionar. Como se suponía que sabía de computadoras, me pidieron que echara un vistazo. Pasé 15 minutos leyendo el manual y luego simplemente les expliqué a las secretarias lo que decía. Su jefe me dio $10. No era una gran cantidad ni siquiera entonces, finales de los años 70, pero una idea me iluminó y me di cuenta de lo lucrativa que podía ser esa estafa. Cambió mi vida. La mayor parte de mi vida profesional adulta se ha basado en leer el manual, cuando a otras personas no les interesa. Fui llamado por su familia adinerada para convencer al padre de ir a la sala de emergencias cuando pensaban que estaba teniendo un derrame cerebral o un infarto. Tenía 64 años y nunca había ido al médico. Fue un viaje de 30 minutos a su mansión, 30 minutos de examen y conversar con él. Y estaba listo para irse. Me pagaron $2,000 y desde entonces he sido invitado a todas sus increíbles fiestas del 4 de julio. Por cierto, él estaba bien, y eso le permitió recibir atención médica de rutina después. Lo habría hecho gratis. Mis padres vivían en un terreno de 17 acres en North Raleigh. Estaba valorizado en los registros de impuesto del condado en $500,000. Ellos habían pagado solo $250,000 por él 10 años antes, y mi papá estaba convencido de que estaba sobrevalorado. Él había apelado el valor, pero perdió. Un día me llamó para decirme que iba a vender. ¿Algún tonto? Le había ofrecido el mismo precio que el valor fiscal. Le pregunté por cuánto se había tasado la propiedad, y me dijo que no la había tasado, que cualquiera sabía que no valía el precio de la oferta. Le propuse que yo pagaría por una tasación solo para satisfacer mi curiosidad. Si la tasación resultaba más alta, podríamos dividir la diferencia 50 sobre 50. Obtuvimos la tasación y resultó ser el doble de la oferta. Mi papá dijo que de ninguna manera se vendería por esa cantidad. Le dije que se lo tomara con humor. No costaba nada averiguarlo. Solo íbamos a poner un letrero de "se vende" en el jardín. Le sugerí dejar que el proceso se desarrollara. Se vendió por más que la tasación y yo gané $250,000. Solía trabajar como desarrollador de software freelance. Tenía un cliente habitual que tenía un proyecto en el que contribuía de vez en cuando. Él está en Estados Unidos y yo en Irlanda. Una noche, a las 3 de la mañana, me desperté para ir al baño y vi un correo electrónico en mi teléfono con urgente en el asunto. Lo leí y decía: amigo, si puedes solucionar este último error, el proyecto estará completo. Te enviaré lo que queda del presupuesto del proyecto, si puedes arreglarlo en las próximas 2 horas. Agarré mi computadora portátil que estaba en mi mesita de noche. Vi el error. Corregí un simple nombre de variable. Cerré mi computadora y volví a la cama. En total, tardé 40 segundos. Cuando me desperté, había 5,500 libras en mi cuenta de Stripe. 5,500 libras por menos de un minuto de trabajo es bastante bueno. Ojalá todos fueran así. Tenía 17 años y abrí un libro de la biblioteca y encontré $200. Intenté entregarlo, pero me dijeron que la última vez que se había prestado ese libro fue hace 4 años, y que la última persona que lo tuvo ni siquiera tenía ya una tarjeta de la biblioteca, así que ni siquiera tenían su información de contacto. Me dijeron que me lo quedara. No recuerdo en qué lo gasté, pero sí recuerdo lo emocionado que estaba y cómo mi bibliotecaria favorita seguía hablando de eso con otras personas durante aproximadamente 2 semanas. En los primeros días de mi negocio de cuidado del césped, un contratista me llamó y me pidió que aplicara una barrera contra termitas debajo del concreto, antes de que construyeran un restaurante de cadena en mi ciudad. Debajo del concreto, sí. ¿No es una estructura de madera? No. ¿Y en el interior del edificio? No. Todo será de ladrillo. Está bien, última pregunta. ¿Te das cuenta de que no hay termitas a 300 millas a la redonda de aquí? Sí.
Es solo algo que hacemos para todas nuestras construcciones. Está bien, nos vemos pronto. Pedí un poco de termicida. Contraté a un abogado por media hora para revisar el contrato que redacté. Tardé 20 minutos en rociar. $1000. Un mes después, me pidieron hacerlo en otra ubicación a 70 millas. He contado esa historia y a veces la gente pregunta, ¿solo usaste agua? Yo les respondo, de ninguna manera. ¿Por qué harías eso? Creo que Arteta ha terminado con él. No recuperaremos los 30 millones de euros, pero espero que podamos recuperar algo de eso con una buena actuación en la sesión. Solía hacer consultoría en diseño de electrónica como trabajo adicional. Recibí una llamada de una empresa con la que había trabajado. Me preguntaron si podía hacer un dispositivo que produjera un tono preciso de 2800 hercios y que pudiera caber dentro de un walkie-talkie. Les respondí, no sé, ¿pueden enviarme el walkie-talkie y el manual técnico? Me enviaron el material y estudié el esquema. Muy pronto me di cuenta de que uno de los osciladores internos era algo así como 16.384 veces 2.800 hercios. Podía hacer esto por menos de $2. Así que los volví a llamar y les dije, claro, puedo hacerlo, pero no puedo ganar dinero con esto porque es muy barato. Y ellos respondieron, te pagaremos $50 por unidad. Este es el componente restante de una licitación de varios millones de dólares. Vendí cientos de estos dispositivos. Incluso subcontraté la fabricación. Pagué mi primera casa con ello. Lo siento, no fui muy claro al respecto. La mitad del tiempo fue solo dibujar, sin renderizado, solo el trabajo de líneas. Y la otra mitad fue aplanar las sombras y hacer el renderizado. De alguna manera, pienso en el dibujo en dos fases así. Las 36 horas totales se dedicaron a dibujar. En la escuela secundaria, era el diseñador de iluminación para mi teatro. Trabajé para una gran empresa de diseño como ayudante de almacén durante los veranos. Me dijeron que debía hacer una boda en el Aquario Shed en Chicago. Resulta que era para el hijo de un senador. Me pagaron $80 por hora, con un mínimo de 8 horas. Entré, coloqué todas las luces. Eso me llevó aproximadamente 30 minutos. Hice una bonita exposición en el suelo y algunos cambios de luces preplaneados que programé. Luego fui al bar, agarré 4 cervezas Rolling Rock y empecé a explorar el Aquario Shed después de horas. Fui a lugares donde no se suponía que estuviera. Después vi a Rage Against the Machine al otro lado del lago, desde las escaleras del Aquario Shed, mientras fumaba un porro. Regresé después de que terminó, limpié y me fui. Me dieron una propina de $2000 y mi empresa me pagó $800. Tenía 17 años. Absolutamente. Recibí 120 de mi moneda, alrededor de $25, como tutor privado de inglés, como segundo idioma para un niño rico que literalmente se quedó dormido durante mi lección, y un dueño de Clubhouse engreído que revisaba su Instagram y veía historias como si yo no estuviera allí. Era frustrante hasta que vi el dinero. Di clases de aproximadamente 2 horas cada una. 120 antes de la pandemia era una buena suma de dinero que podías gastar en toda una semana. No recuerdo cómo lo gasté, pero fue agradable. Ahora, 120 son solo un par de días de compras. Tengo una agencia de publicidad. Uno de mis clientes era una agencia dentro del Departamento de Defensa. Hicimos mucho trabajo para ellos, logrando superar sus objetivos, manteniéndonos por debajo del presupuesto y ofreciendo una calidad muy buena. Sin embargo, tenían el compromiso de producir un trabajo a través de una empresa de producción y necesitaban a alguien que actuara como pagador. Claro, lo haré, dije. Por supuesto, eso significaba que recibiría un 10% como tarifa de manejo, solo para asegurarme de que el trabajo se estuviera realizando, emitir una factura al Departamento de Defensa, depositar el cheque y pagar a la casa de producción. Pasé 2 días en un set. Ni siquiera estaba supervisando la grabación ni ofreciendo algún comentario, principalmente porque ellos estaban haciendo un buen trabajo. Así que me senté, leí un libro y mantuve una conversación amena. $35,000. Cuando estaba en la universidad, mi mamá me pidió que la acompañara a un funeral de alguien que no conocía. Normalmente me siento incómodo en funerales, pero ese día se lanzaba el nuevo álbum de On the Road, Define the Great Line, y a esa edad eso era tan valioso como dinero. Mi mamá se ofreció a comprarme el álbum si asistía al funeral.
Fui al funeral, rendí mis respetos y luego fui directo a Best Buy con mi mamá, donde ella me compró el álbum. Fue genial, el álbum, no el funeral. Recibí una bandeja de herramientas antiguas de los familiares de mi amigo y vecino fallecido, mientras limpiaban la casa. Yo le había ayudado con trabajos ocasionales, así que sabían que me gustaban las herramientas. No había nada especial. Algunos destornilladores, llaves, un soldador. Espera, ¿qué es esto? ¿Un viejo cuchillo de muelle? No sé mucho sobre esto. Curioso, la marca está en francés, así que encuentro una comunidad en línea y publico algunas fotos y pido información. Mi cuenta explota. Recibo un mensaje directo de un restaurador coleccionista de cuchillos que me dice que tengo un santo grial y que no acepte ninguna oferta. Él lo limpiará, lo pondrá en funcionamiento y lo listará por un 10%. Está bien, seguro, no sé nada y pienso que $100 son $100. La subasta comienza, $250, $400, $800. Se vende por $1,750. Un viejo cuchillo de muelle. Ejemplo difícil de encontrar de francés de finales del siglo XVIII, de una empresa destacada de fabricación artesanal. Gracias, amigo. Ahora está con un coleccionista muy feliz de toda la vida. Ese restaurador podría haberme estafado fácilmente, pero no lo hizo. Así que también mejoró mi fe en la humanidad. Desnudismo. Tenía muchos clientes mayores, que literalmente me pagaban solo por cenar con ellos. Eran tipos geniales, no raros, puedes elegir a tus clientes. Muchos eran hombres con discapacidades físicas y extranjeros. Algunas chicas hacían todo ese masaje extra que yo nunca hice. Conocí a personas muy interesantes. Solo querían a alguien que los escuchara. Más de $1,000 por noche por 3 horas sentado con un hombre mayor mientras comíamos hamburguesas. El Yellow Rose en Austin todavía tiene hamburguesas increíbles. Él pagó mis honorarios por trabajar y me compró un Honda Civic del Sol. Ser multilingüe ayuda. Te extraño, viejo Rick. Descansa en paz. Siempre fuiste un caballero. He ganado 865 libras hasta ahora en mi vida, con dinero encontrado en el suelo. Cuando era niño, los billetes de 50 libras eran muy comunes. Ahora principalmente son billetes de 20 libras, con algún billete de 10 y 5 aquí y allá. Lo que más he encontrado fueron 450 libras enrolladas con una goma. Y asumo que era dinero de un narcotraficante, dado el área en la que me encontraba. Como nota al margen, tuve una oportunidad extremadamente fácil de tomar una bolsa de dinero de un autobús. Esto fue antes de que hubiera cámara. Y el conductor dependía de un espejo para ver el autobús. Ni siquiera sé cuánto había allí, pero eran varios billetes. Diría que al menos entre 4,000 y 5,000. Estaba en el compartimento de almacenamiento justo detrás del asiento del conductor y enfrente de las segundas puertas traseras. Así que estaba lo suficientemente lejos como para apoderarme de él, mientras el conductor estaba distraído con el tráfico al frente. Debió cerrarlo, y por algún motivo olvidó girar la cerradura. Si no fuera porque este conductor era un habitual a quien conocía desde hacía tiempo, y sabía que la empresa para la que trabajaba lo habría despedido al 100% por esto, creo que realmente lo habría tomado. En cambio, lo cerré y aseguré para él. A los 14 o 15 años, fui una persona despreciable. Pero me alegra que él me contara las cosas que me contó, porque lo poco de conciencia que tenía en ese momento se activó. Trabajé en turnos nocturnos en una fábrica de automóviles. Me pagaron mi salario habitual más el doble por las horas del turno nocturno. Y pasé varios meses alojado en un hotel con todas mis comidas y gastos cubiertos. El trabajo en sí consistía en revisar un par de soportes, y la velocidad de la línea significaba que tardábamos aproximadamente 3 minutos cada 2 horas. Éramos 2, así que al final cada uno hacía alrededor de 6 minutos de trabajo por turno. Y el resto de la noche lo pasábamos leyendo un libro o jugando con una Game Boy. Hace una eternidad, leía los medidores de gas y electricidad para Pacific Gas y Electric. Si recuerdo bien, a principios de los años 2000 pagaban alrededor de $25 la hora. Un amigo y yo corríamos nuestras rutas donde era posible, y terminábamos en 3 o 4 horas. Después íbamos a su casa, comíamos, jugábamos videojuegos, y luego regresábamos para entregar nuestros dispositivos y registrar nuestra salida. Hice esto durante aproximadamente 4 años. Debo decir que algunas de las rutas eran peligrosas o estaban en áreas poco seguras. Tenía una ruta en el área de Richmond, California,
conocida como el Triángulo de Hierro. Independientemente de las motivaciones, querías entrar y salir de esa área lo más rápido posible. Trabajo temporal en una empresa química. Fabricaban todo tipo de productos de limpieza. Marcaba mi entrada y luego todos nosotros, como drones, teníamos que tomar un formulario de pedido de la pila y ponernos a trabajar llenando latas y cubos. 100 cubos de 1 galón de disolventes para los ojos, 250 cubos de 5 galones de líquido para quemar los pulmones, lo que fuera. Pronto descubrí el billete dorado, su gel de baño espumoso. Se enviaba en barriles de 55 galones. Era espeso, caliente y olía a caramelo. Lo mejor de todo es que era muy lento. Preparaba los barriles vacíos sobre palets, insertaba la boquilla y esperaba. Unos 30 minutos por barril. No se nos permitía dejar una boquilla mientras un contenedor se estaba llenando. Era un poco aburrido, pero de una manera agradable y con dinero fácil. Me aseguraba de llegar primero al trabajo para poder revisar los pedidos y conseguir lo mejor.